Buenos días, buenos días, mi nombre es Ricardo Colmenares y voy a hablar sobre la memoria eh, en la materia de arquitectura del computador. Para empezar a hablar sobre la memoria hay que hablar sobre la jerarquía de almacenamiento, que es cómo la computadora ah, usa los diferentes tipos de almacenamiento para guardar o usar datos que requiere. Ok, como se ve en la gráfica, eh, los diferentes o las diferentes unidades de almacenamiento o tipos de almacenamiento van desde los que están arriba son los que requieren más velocidad y más coste, y los que están más abajo son los que tienen más capacidad. Es decir, por ejemplo, aquí en los registros es una unidad que se encuentra dentro del procesador, la cual es que cuando el procesador pide algún dato importante para continuar el proceso, por ejemplo, requiere un dato para completar una operación principal, esta se lo pide a los registros y este se lo da. Eh, Esta es más rápida que la memoria, la caché o la principal que es la RAM, porque los llega a pedir sumamente rápido. Pero en cuestión de capacidad no llega ni a los kilobytes porque la velocidad, o sea, cuando pide, es tan rápida que cuando pide, da de una vez el dato. O sea, lo va moviendo dato por dato. O sea, no puede guardar más capacidad. En el caché es como un intermediario entre la RAM y el procesador, actúa como un buffer porque el caché tiene instrucciones importantes que, que tiene la RAM, o sea, que está ejecutando la RAM, se lo pide al caché y el procesador debe de pedir de una vez a la RAM, se lo pide al caché para completar las operaciones. Es un intermediario entre los dos, actúa como un buffer para no, para mejorar la latencia entre los dos. El, eh, el- la parte principal o primario, la etapa principal, es la RAM, que lo que se encarga es de ejecutar programas en esta y tener esos datos de manera temporal. O sea, los ejecuta y al momento de apagar la computadora no desaparecen, pues. Eh, entonces, lo que hace es ejecutar programas en la RAM y, y ir pidiendo datos específicos que sean principales, se lo da a la caché y la caché lo, lo tiene para el procesador. El secundario son, bueno, y hablando de velocidad, la RAM es más rápida que la etapa secundaria y la terciaria, porque eh, eh, bueno, eso. Entonces, al momento de los secundarios, no tienen tanta velocidad, pero sí tiene almacenamiento. Aquí encontramos que si los discos duros, la- eh, los discos ópticos, los discos magnéticos y todo lo que requiera almacenar información y requerir información. La RAM sería ejecutar los programas y guardar esos datos temporalmente. La caché, instrucciones importantes.
El terciario es no tanto, o sea, es para almacenar, pero a diferencia que el secundario, es que se encuentra dentro de la computadora, o sea, está entre el ciclo o sea, se encuentra dentro de los requerimientos del procesador. Y el terciario no, el terciario es una unidad aparte, la cual, por ejemplo, en la imagen eh, es una NAS, que es una unidad de almacenamiento centralizada, que tú puedes pedir. Puedes guardar datos, pero de manera red, pero LAN. O sea, cualquiera puede entrar y pedir y no pasa nada. O sea, no lo requieres necesariamente el CPU. Y bueno, esa es la jerarquía de almacenamiento. Para dentro de esto hay diferentes sistemas en que manejan los datos. Por ejemplo, la paginación es que divide los programas en la parte de la memoria lógica eh, eh, en pequeñas partes, pero o sea, ¿cómo decirlo? Son contenedores fijos, esas páginas que guarda. O sea, él ya tiene segmentado, él ya tiene paginado cada dato de manera fija dentro dentro de la memoria, por decir, de almacenamiento y de almacenamiento virtual y de la RAM. Y la segmentación es dividir la memoria principal, pero en segmentos más grandes, que debe de bloques fijos. O sea, en la segmentación uno puede eh, medir cuánto se requiere guardar. Esa es la diferencia entre las dos, que la paginación son los datos guardados, pero en bloques fijos, y la segmentación tú puedes ir guardando él va guardando los datos, pero a cierta cantidad, lo que tú pidas, o sea, lo que el usuario pida. La unidad NAS, como hablamos anteriormente, es el sistema de almacenamiento de archivos dedicados. Es como tener un servidor, pero no conectado a la computadora, sino de manera aparte, siendo una unidad pequeña. La memoria virtual es como una técnica que tiene la computadora para como simular ah, que tiene más memoria RAM, por ejemplo. Si un programa requiere más memoria RAM, no sé, yo tengo una memoria RAM de 4 GB de RAM y requiero un programa que corre, yo qué sé, con 6 GB de RAM, puedo virtualizar, puedo agrandar más esa memoria RAM pidiéndole al disco duro más almacenamiento, haciendo virtual esa memoria. O sea, el almacenamiento que tiene el disco duro lo puede hacer en una memoria virtual, esa parte. Y la fuera de línea son dispositivos, que como bien lo dice, dispositivos de almacenamiento que tú puedes conectar a la computadora y los puedes conectar a la computadora, puedes almacenar en ellas y las puedes sacar. O sea, son dispositivos de almacenamiento aparte. O sea, no son del parte de la computadora. La estrategia de administración de la memoria lo que hace es que tiene diferentes métodos para manejar los datos o los programas
en la memoria. Por ejemplo, la primera estrategia, bueno, son estrategias. La primera estrategia es la estrategia de obtención, que sería eh, cómo va a obtener la siguiente parte del programa o los datos que se van a transferir de almacenamiento secundario al principal. O sea, cómo va a mover esos datos del secundario al principal. Puede ser por demanda, que el usuario lo pida o lo solicite, o por anticipación, que ya tenga el sistema, ya sabe el comportamiento del usuario y eh, ahorra el tiempo para acceder. Pero como dice, desperdiciando espacio. Está la estrategia de colocación que dice que determina la parte del almacenamiento principal donde se colocará un programa entrante. O sea, verifica si hay programas entrantes, programas ejecutándose y abre otro. O sea, por ejemplo, si ejecutas otro y hay programas ejecutándose, este será el siguiente. La estrategia de reemplazo es determinar si hay programas ejecutándose y si no están siendo ah, usados en ese momento, reemplazarlos con otro programa que está entrando. Las tecnologías o dispositivos y medios, por ejemplo, las memorias de semiconductor son la SRAM, la DRAM o o, o la VRAM, que son unidades de memoria con electrónicos semiconductores o sea, en circuitos integrados. Eh, Están las memorias en disco óptico, que son las que almacenan información usando agujeros minúsculos grabados con un láser en la superficie de un disco circular, que son los discos CD y, bueno, los CD, los DVD también. Y los discos magnéticos son los que tienen un disco óptico dentro, son los HDD, o sea, son los discos duros en sí, que reescriben datos, escriben y reescriben datos sobre eso. Y un disco magnético es como, eh, no mentira, el disco magnético es el que estaba hablando, el disco magnético óptico es como el óptico, pero reescribe y escribe sobre el disco, pues. O sea, no es tan eficaz como el disco óptico o como el disco magnético, pero tiene la combinación de los dos, que este puede sobreescribir, pero no puede almacenar mucho, pero el disco óptico puede reproducir también video por un reproductor. La memoria RAM se divide en tipos. Por ejemplo, están los DDR, que serían los Dual Processor. Bueno, es una tecnología en sí, es una tecnología que tiene la RAM para medir la velocidad y la frecuencia que tiene. Y la LPDDR es la low power, son para dispositivos, o sea, para memorias RAM eh, con con poco poder, o sea, con poca electricidad, o que mueven poca electricidad. Por ejemplo, aquí están
Los DDR, eh, los DDR de 1 a 2 mueven de 200 a 800 MHz con velocidades de 1,6 a 6,4 gigabytes por segundo. Estas no son tan frecuentes, sino eran de las primeras generaciones de la computadora. Las DDR3 son como para gama media, ya se quedan entre medio, o sea, no son tan desactualizadas. Y la DDR4 y la DDR5 son las más actuales. Y son para PC y laptop, o sea, son para dispositivos que mueven más energía y que requieren más, pues, más movimiento de datos y almacenamiento de datos. La LPDDR son casi igual que las DDR, o sea, por si la DDR3 mueve 800 a 2133 MHz, eh, casi que lo que mueve entre la DDR4 y la DDR3. Y nada, aquí están las velocidades. Y en las PC y laptops se pueden tener hasta capacidad de 4 a 64 GB. Y como son para dispositivos de poca energía, se suele usar en smartphones y tablets y tienen un almacenamiento de 2 a 12 GB, y en gamas altas pueden ser 10. Los software para verificación de problemas en la memoria RAM pueden ser el Memted de 86 y de 64. Está el que viene por defecto en Windows, y está el Prime 95, el AIDA 64, el SysSoftware Sandra. Eso. Ajá, en las funciones de la memoria RAM tenemos o sea, lo que hace la memoria RAM es el almacenamiento temporal de datos que guarda, pero al ser volátil los guarda y los elimina de una vez. Tenemos la velocidad de acceso rápido, la ejecución de programas, almacenamiento de datos del sistema, mejora del rendimiento general, el cacheo de datos, el soporte para virtualización y funcionamiento en tiempo. Ok, se me olvidó una diapositiva, que es la condición. Aquí, o sea, aquí hablamos sobre la RAM anteriormente, que es la unidad de memoria que ejecuta programas y ah, ejecuta programas, pero temporalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que la memoria es volátil. Los archivos que se guardan temporalmente, al momento de que el computador se apague, todos los archivos que se encontraban dentro de la memoria RAM desaparecen. Y bueno, para la ROM es muy distinta a la RAM, porque la ROM sí guarda, es decir, no es volátil, pero guarda archivos fijos. No es tan potente como la RAM, sino que esta guarda archivos fijos e instrucciones bueno, que igual que la RAM guarda instrucciones, pero son al momento de ejecutarse los programas. Se ejecutan los programas y las instrucciones se las van mandando al procesador. Pero la ROM tiene, tiene archivos guardados ya temporalmente. Por ejemplo, la BIOS es una memoria ROM, o sea, no es volátil, que tiene las instrucciones de verificar.
si todos los componentes del hardware están conectados. Entonces, y al momento de apagar o encender la computadora, ya tiene esas instrucciones guardadas. Ok, la condición que habla de acceso secuencial o acceso aleatorio es literalmente eso. Por ejemplo, el acceso aleatorio es la RAM, que es Random Access, o a Random Aleatory. O sea, sí, es el acceso aleatorio. Eh, mm, bueno, la RAM es una memoria de acceso aleatorio. Lo que quiere decir es que cuando quieras acceder a un archivo, literalmente puedes asignar de una vez el archivo y te lo va a devolver. Pues, por otro lado, el acceso secuencial no, porque, por ejemplo, si el archivo se encuentra en una ubicación que sea 8, o sea, se encuentra lejos el archivo en la posición de memoria, tiene que ir leyendo los demás archivos hasta llegar a eso. Por ejemplo, eso se pasa con las citas magnéticas. Tiene que ir leyendo. Lo de cambio de información se refiere a los diferentes tipos de cambio de información que puede tener la memoria. Por ejemplo, la escritura y lectura de datos es literalmente escribir en la memoria datos y leerlos. La modificación de datos es sobreescribir el dato que escribiste y colocar uno nuevo. El intercambio de información o el swapping es cuando colapsa, por ejemplo, la memoria RAM y tiene que emigrar esos datos que tiene al disco duro o para equilibrar la memoria RAM, por ejemplo. El buffering y caching es para optimizar la memoria. Hace que, por ejemplo, con el buffering, el caché hace como buffering, porque hace como intermediaria entre el procesador y la RAM. Entonces, el caché le pide a la RAM y hace como buffer, guardando eso y cuando lo pida el procesador, lo obtiene de una vez. Entonces, hace como intermediario entre los dos y mejora el acceso entre sí, la velocidad de acceso. O sea, mejora la latencia. Y la transferencia de datos es literalmente eso. Es transferir datos de memoria a otra. Por ejemplo, o sea, unidades de memoria, transferir entre ellas. O sea, se refiere entre sí. Por ejemplo, de la secuencial a la principal, lo puedes nombrar. La dirección de memoria es literalmente dirección. Cuando tú guardas un dato, se guarda en la unidad de memoria y se puede obtener la ubicación de la ubicación del archivo dentro de la memoria. Eh, o se obtiene esta con la dirección de memoria que cada uno de los archivos se crea, o sea, se crea la dirección de memoria de cada uno de los archivos cuando se guardan dentro de la memoria. eh, la capacidad de las memorias, por ejemplo, de la memoria RAM llega a ser de 2 al 128 GB de RAM. Claro, dependiendo del tipo del tipo de RAM que sea, si es DDR3, DDR2, DDR4, DDR5. De almacenamiento, por ejemplo, con los HDD llegan a ser de 500 a 8 terabytes, o sea, de 500 GB a 8 terabytes.
Y los SSD de 120 GB a la memoria flash no son, son de gran tamaño, con la unidad flash llegan a ser los USB, pero sí sirven para tener un respaldo de ciertos archivos que se necesiten, se requieran para la computadora. Llegan a ser de 4 GB a un TB. Gracias. Esto fue mi